buenas tardes, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta hermosa noche del día 5 de mayo del año 2022, el año de la benevolencia divina. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y queremos darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder estar juntos para seguir estudiando la palabra del Señor. Así que, como yo siempre le digo, póngase cómodo, cómoda, y vamos entonces a tener una palabra de oración. Padre amado, te damos gracias en esta noche en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por darnos el privilegio de ser hijos, adoradores y servidores tuyos. Queremos darte gracias también porque nos permites estar juntos para seguir estudiando tu palabra. Que en este tiempo podamos tener un aprovechamiento al máximo, de tal manera que tu Espíritu Santo, trascendiendo, pueda acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Nos puedas revelar tu verdad contenida en la palabra para que nos edifique y nos fortalezca en nuestro ser interior. Entregamos a ti nuestro corazón y nuestra vida y estamos, Señor, al tanto de lo que tú nos vas a entregar en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, estamos los días jueves estudiando la segunda carta. Empezamos la semana pasada la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Hoy vamos a continuar para terminar ese capítulo y vamos a extraer todas las verdades que contiene esta última parte del capítulo número 1 de Segunda de Tesalonicense. El título de mi reflexión o de mi disertación es Reflejos de Cristo. Reflejos de Cristo. El compromiso con Cristo es un tema importante en las epístolas paulinas. Este compromiso manifiesta fidelidad al Señor, respeto por su obra y un cumplimiento exhaustivo de sus exigencias para la vida comunitaria. O sea, el compromiso evidencia una ética caracterizada por la obediencia al Señor y el amor hacia los hermanos y hermanas. Para Pablo, abrazar este compromiso constituye la única manera de salir airoso del juicio de Dios, mientras que rechazarlo provoca condenación. El drama del juicio entra dentro de la ética del compromiso. La justicia impartida se justifica no tanto por la ira desmedida de Dios, sino por la indisciplina humana que la provoca. Un quiebre ético que, según Pablo, es corregido por Dios con su justicia. Así que en mi disertación de hoy voy a desarrollar mi tema en dos aspectos relevantes. Primero, glorificado en su santo. Segundo, oración del apóstol. Vamos a ver este primer punto, glorificado en su santo. Se basa en Segunda de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 10. Dice: cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado por todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Continúa la descripción de la venida con mención a los santos que creyeron, es decir, las y los cristianos que obedecen el Evangelio y mantienen la fe en el Señor. Los santos serán glorificados gracias al trabajo misionero del apóstol y sus compañeros y a su apego al testimonio por ellos aportado. Todo está relacionado en correspondencia con los
acontecimiento de la parousia. Este versículo 10 necesita especiales aclaraciones por su rara estructura. 1. El apóstol dice que esto ocurrirá cuando venga, entre paréntesis, Jesucristo, para ser glorificado en aquel día en su santo. La preposición griega en, también en castellano, parece como prefijo en el verbo ser glorificado, con lo que se pone de relieve que el Señor será glorificado en su santo, como si esto fuese un espejo que refleja algo de la grandeza de la gloria de su Señor, como también dijo el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 3, el versículo 2. Así dijo, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 2. El verbo admirar no tiene en este versículo el sentido que se le suele dar hoy día, sino el de un asombro pavoroso que quita el aliento. En los que creyeron, literal, aoristo, de una vez por todas. El asombro dará paso a un regocijo imposible de imaginar. 3. Después de la frase anterior, el griego original prosigue de modo abrupto. Pues fue creído nuestro testimonio sobre vosotros. Literal, es decir, el mensaje evangélico que, como testigo de Cristo, le confirmamos. La dificultad que este abrupto paso ofrece ha sido resuelta de muy diversas maneras, pero la solución más probable, a mi juicio, es la que se ve aquí en elipsis, por lo que el texto habría de ser leído del modo siguiente: en los que creyeron y por tanto en vosotros, pues nuestro testimonio fue creído por vosotros. 3. A más de un lector extrañará ver la expresión en aquel día, figura colocada de muy diversos modos en las diferentes versiones. Ello se debe a que, entre paréntesis, cosa corriente en Pablo y en Juan, dicha expresión se halla en el original, al final del versículo, de donde hay que sacarla en las versiones para que tenga algún sentido. Este sentido se consigue en la NBI, lo mismo que en cualquiera otra de las versiones que están a nuestro alcance. Vamos al segundo punto. Oración del apóstol. Está basado en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Así dice el apóstol: con este fin oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder. Versículo 12. De manera que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo y las primeras iglesias cristianas viven en un contexto donde la dignidad la otorga el emperador romano en honor a la lealtad para con la casa imperial. No son el poder económico y las influencias sociales los factores que en última instancia determinan ser digno, es la sumisión al imperio. Esta epístola provoca un giro disidente al anunciar que es Dios quien hace digno a los seres humanos.
Nuestro llamamiento de parte de Dios como cristiano es llegar a ser como Cristo, según dice la palabra del Señor en Romanos 8:29. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es un proceso gradual para toda la vida y será completado cuando veamos a Cristo cara a cara, como leímos hace un momento en 1 Juan 3:2. Ser dignos de su llamamiento significa querer hacer lo que es correcto y bueno, entre paréntesis, así como Cristo. Todavía no somos perfectos, pero a medida que Dios trabaja en nosotros, nos movemos en esa dirección. El tema de la dignidad es muy importante en el contexto de Pablo y las primeras iglesias. Ser dignos y honorables son los elementos indispensables para ocupar un lugar en la sociedad. Aquí la dignidad se vincula con el juicio y el reino de Dios. Es Dios quien hace digno a través de su juicio. Estos versículos contienen una oración del apóstol. El versículo 11 comienza literalmente: con este fin oramos siempre por ustedes. Con este fin se refiere a todo lo que precede y queda resumido en lo que queda del versículo 11 y en el versículo 12. 1. El apóstol ora por los tesalonicenses, en primer lugar, para que nuestro Dios, dice, los tenga por dignos de su llamamiento. Esto está en el versículo 11b, es decir, de la salvación a la que habían sido llamados y que culmina en la glorificación. Romanos 8, 29 y 30, ya leímos el versículo 29 que dice: los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es un proceso hasta llegar a la glorificación. Pero miren lo que dice Efesios 4:1. Por eso yo, prisionero en el Señor, dice el apóstol Pablo, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Notemos el parecido con el versículo 5, para que sean tenidos por digno del reino de Dios. 2. Pide después, versículo 11c, para que Dios cumpla todo propósito de bondad, es decir, toda buena resolución de los tesalonicenses y toda obra de fe con, entre paréntesis, su poder. Como dice 1 Tesalonicenses 1:3, nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3. Todos estos santos objetivos por lo que el apóstol ora van dirigidos a un objetivo final más alto, según vemos en el versículo 12. De forma que literal el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Cristo es glorificado siempre que los suyos llevan una vida santa. Lo de "y ustedes en Él" nos recuerda la fraseología del propio Jesús en Juan 17:1, 10
21 y subsiguiente. Pero vamos a leer por lo menos estos 3 versículos. El Señor Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. He sido glorificados en ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo no dice que los fieles hayan de ser glorificados con Cristo, sino en Cristo, con lo que al parecer pone de relieve la primacía del Salvador. Indica también la unión más estrecha que cabe. 4. La última frase, versículo 12b, conforme a la gracia, literalmente, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, contiene 2 detalles dignos de especial consideración. A. Conforme a la gracia, significa que la gracia de Dios, lo mismo que su poder, como dice en el versículo 11 al final, capacitan a los tesalonicenses para que la glorificación del Señor se lleve a cabo. Ellos no podrían hacerlo por sus propias fuerzas. La gracia o favor gratuito de Dios y su dunamis que capacita para actuar son los elementos que entran en juego para que toda acción sobrenatural de un ser humano se lleve a cabo. B. Notemos que el original conecta sin artículo el intermedio, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Por lo tanto, la persona del Padre como la del Hijo aparecen como fuente de la gracia. Podemos compararlo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14 y otros lugares en que la gracia se atribuye a Jesucristo. Miren lo que dice aquí en 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. No es probable que la ausencia del artículo indique que Pablo se está refiriendo a una sola persona, la del Hijo, a quien llamaría Dios y Señor. Aparte de que esto no cabe dentro de la bien cuidada fraseología del apóstol, porque está el hecho que Morris hace notar de que el griego curio, Señor, ocurre a menudo sin el artículo como nombre propio. Entonces, qué tremendo que Pablo en este capítulo número 1 de su segunda carta nos dice a nosotros que tenemos que reflejar la imagen de Cristo, que somos el reflejo, que cuando Él venga nosotros vamos a ser glorificados y seremos entonces un reflejo del Señor Jesucristo. Así aparece en el libro de Apocalipsis, donde aparece el Padre y dice que el Señor Jesús es nuestra lumbrera. También se le titula en la palabra de Dios como el sol de justicia. Entonces nosotros seremos como la luna, que reflejaremos el brillo, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor en Romanos 8:29 dijo: porque los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú y yo, para poder irnos con el Señor Jesús, si ha de venir antes que lleguemos a morir, o si morimos
necesitamos llevar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto no tiene que ver y que con religión. No. Esto tiene que ver con imagen. Quienes reflejan la imagen de Cristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y preparo lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. O sea que cuando el Señor Jesucristo regrese, si yo estoy vivo, no me va a tomar porque yo fui un predicador, porque fui un pastor, porque yo fui un apóstol. No. El Señor me va a tomar si yo tengo su imagen. Me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esto es tremendo. Nosotros somos el reflejo del Señor Jesucristo. Cristo reflejó la gloria del Padre. Así dice Hebreo, capítulo número 3, que Él fue el resplandor de la gloria del Padre. Y nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos que ser el resplandor de su gloria. Es eso lo que Dios el Padre quiere ver en cada uno de nosotros. No es más que predicar, es más que ofrendar, es más que cantar. Dios el Padre lo que quiere ver en nosotros es la imagen de su Hijo, porque cuando nosotros los seres humanos fuimos creados, sobre todo la primera pareja, dice que los creó a su imagen, conforme a su semejanza. Así que, ¿qué es lo que Dios está buscando ver en nosotros? La imagen proyectada de Cristo a través de cada uno de nosotros. Porque también el apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo número 5, dice que nosotros somos embajadores de Dios. Óigame, un embajador es alguien que ha sido revestido, que lleva una carta de la presidencia de su república para representar su república ante otra nación. La carta, dice el apóstol Pablo, que la escribe el Señor Jesucristo no con tinta, la escribe con su propia sangre en nuestros corazones. Así que usted, mi hermano, mi hermana, conviértase en un reflejo de la gloria del Señor Jesucristo, que es lo que espera Dios el Padre de cada uno de nosotros. A veces nos conformamos con otras cosas, pero lo importante para asegurar una eternidad con nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podamos aquí en la tierra proyectar su imagen, que seamos el reflejo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por esta carta del apóstol Pablo que nos enseña que tenemos que ir más allá de donde hemos llegado, que cada día nos tenemos que parecer más al Señor Jesús, que cada día nosotros tenemos que proyectar de una manera más clara y visible la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Eso no se puede conseguir a menos que nos neguemos a nosotros mismos para que tu glorioso y santo Espíritu pueda entonces impregnarnos de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos pues, porque queremos ser como nuestro Señor Jesús, así como Él reflejó tu gloria. Declaro pues que tu propósito es cumplido en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber estado
conmigo en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Con la disertación del día de hoy terminamos con el capítulo número 1 de la segunda carta a los tesalonicenses. La próxima semana, Dios mediante, continuamos con el capítulo número 2 para ver otras verdades que están reveladas allí en la palabra del Señor. Espero, si el Señor nos los concede, volver a estar con usted el próximo domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando la persona y obra del Espíritu Santo. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor me les guarde, me les bendiga, me los prospere, me los cubra y me los proteja de manera sobrenatural en mi deseo. Saludos y bendiciones.